posible el día de hoy y vamos a continuar con en lo que habíamos quedado. Recuerden que hemos estado analizando los problemas toxicológicos y entonces dentro de eso se podría mencionar la habituación y como dice aquí en la diapositiva es un estado creado por la administración repetida, ¿no, verdad?, de las drogas y caracterizado por ejemplo, un deseo de seguir tomando la droga. Eso ocurre con el café. Uno está habituado al café y el café contiene obviamente una droga que es la cafeína y es la cafeína la que genera esa habituación, pero no es un estado en realidad de drogadicción. Entonces hay una tendencia escasa o nula de seguir consumiendo el fármaco. Si alguien es cafecero o consume, por ejemplo, hierba mate, incluso chocolate, lo que sea, entonces no deja de ser simplemente un hábito y que esa persona tenga una tendencia escasa o nula a seguir consumiendo el fármaco es bastante claro en ese aspecto. Y existe una dependencia psíquica porque podría yo decir, en vez de estar aquí en la clase o una vez que termine la clase, me gustaría tomarme una taza de café, ya estoy pensando en ese producto. Sin embargo, no genera una adicción en sí, por lo tanto, ese es un buen ejemplo de este problema. Ahí tienen una mujer que está consumiendo una taza de café y no es mucho el problema. Ausencia de dependencia física, es decir, el organismo humano puede, desde el punto de vista psíquico, pensar en el café, pero en realidad el organismo no lo necesita, no lo va a necesitar. Entonces, presencia de efectos nocivos como consecuencia de los efectos adversos a la droga, sí puede haber. El café, por ejemplo, puede generar úlceras gastrodenales. ¿Qué ausencia de efectos nocivos para la sociedad? Porque nadie se molesta que una persona consuma café, entonces no es un problema, digamos, que pueda repercutir socialmente, ¿no?, entre los seres humanos. No es lo mismo que el alcoholismo u otro tipo de drogadicción. Los alcohólicos se quedan a veces a dormir en la puerta de las casas, no dejan ni salir, y obviamente también no se puede, digamos, concurrir ni siquiera a su domicilio porque ya se ganaron ahí, pues, ¿no? Ahora vamos a ver un último tema de las generalidades de la farmacología, porque después que terminemos esto ya empezamos a hablar de la farmacología especial y vamos a hablar de hipertensión. Eso va a ser después de este tema. Bueno, a todo el mundo le da miedo, y está claro, y vamos a ver también el transcurso de la clase, que pese a que el embarazo no es una enfermedad, es un estado fisiológico, en el cual existen cambios muy importantes en la mujer, no solamente por el hecho de verla con digamos, con el abdomen distendido por la presencia de un nuevo ser, no es eso solo, sino que existen cambios hormonales, cambios de contenido de agua en el mismo organismo, pero además ese nuevo ser está viviendo de ella, o sea, hay una simbiosis entre el futuro niño que vaya a tener, ¿no es verdad?, y el organismo humano. Pero esos cambios debemos de conocerlos porque puede repercutir en el manejo de los medicamentos. Entonces, esta utilización de los fármacos en el embarazo, entonces es muy importante para nosotros, para no tenerle tampoco en el momento de que nos llegue una mujer embarazada a la consulta. Entonces, dentro de la introducción, la sangre materna, ¿no es verdad?, está separada de la sangre fetal por una membrana celular denominada barrera placental. Fíjense que ya le han puesto el nombre de barrera placental. Entonces, pese a que pueden pasar todas las sustancias por la placenta,
no deja de ser una barrera importante. Por ello, dice, el paso de los fármacos a través de esta barrera va a depender de varias características. O sea, para que pase un fármaco debe de tener ciertas características, ¿no es verdad?, para poder llegar, si se quiere, al feto. Entonces, la mayoría atraviesan la placenta por difusión simple, eso lo hemos visto ya en el transporte, cuyo grado va a depender de varias características que las vamos a mencionar en este momento. Primero, el peso molecular menor a 500 kilodaltons pasarían fácilmente la placenta o atraviesa fácilmente la barrera placentaria. Afinidad del fármaco por las proteínas plasmáticas, solo como ocurre con la barrera hematoencefálica o con cualquier parte, hasta con la eliminación, el fármaco que está unido a las proteínas plasmáticas no atraviesa la barrera placentaria. La forma libre del fármaco, sí, eso puede ocurrir, no solamente la forma libre. El grado de disociación, solo pasan las moléculas en estado no ionizado, que eso hemos visto también en los procesos de absorción. Recuerden que la forma no ionizada es la que atraviesa, es la que está desprendida de los hidrogeniones, pero si incorpora hidrogeniones no va a pasar esa barrera tan importante que es la barrera placentaria. La liposolubilidad, o sea, mayor liposolubilidad, más fácilmente también va a pasar. Y el gradiente de concentración, a mayor concentración en el lado opuesto a esa barrera, puede llegar a permitir, siempre y cuando sea liposoluble, esté con un pH adecuado, etcétera, etcétera, de todas las cosas que hemos visto, el tamaño molecular, la concentración a ambos lados de esa barrera, entonces hará posible que pase o no una sustancia. Ahora vamos a ver las características más importantes de esa barrera placentaria. Entonces aquí ustedes pueden ver que hay un útero, ¿no es verdad? Aquí está la placenta, aquí se puede observar el cordón umbilical y aquí hay un cuadradito de color rojo que se ha sacado y se ha ampliado para observar mejor cómo está estructurado ese importante órgano, vamos a poner ese término, ¿no?, de la placenta. Entonces el espesor depende de la edad gestacional, mayor al principio del embarazo, pero cuando dice mayor al principio del embarazo y se va reduciendo, parecería que la placenta sale así grandota y se vuelve chica. No, es chiquitita, pero está hablando de la relación existente entre el embrión y la barrera placentaria cuando se forma. A medida que va creciendo el futuro ser, digamos, el niño, fíjense cómo va a quedar la placenta chiquitita. Sin embargo, cuando comienza así chiquitita, el embrión es un puntito y entonces la placenta es mucho más grande. Eso es lo que está hablando. Entonces, de manera que la transferencia es mayor al inicio, ¿no?, y al final de la misma. Esto cuando dice que esa transferencia, que es en realidad toda la farmacocinética, la palabra transferencia significa farmacocinética, o sea, absorción, distribución, metabolización y excreción, va a ser mucho más fácil al inicio y por lo tanto los efectos son más nocivos durante los primeros días del embarazo. Generalmente terminan en abortos, no existen anomalías congénitas y la mujer puede no darse cuenta de que ha abortado, porque recuerden que si uno hiciese una curva, digamos, de la sexualidad de la mujer, aquí tenemos 1, 2, 3, puede ser 4 y puede ser 5 días, todo esto es menstruación, ¿no? Entonces, va a empezar así y va a llegar al día 14 del ciclo donde hay ovulación y ovulación. Y luego viene el periodo progesterónico, esto se llama estrogénico. Y luego vamos a tener el periodo progesterónico, ¿no? Entonces esto viene así y otra vez comienza el primer día de la menstruación. Entonces,
Esto es importante siempre tenerlo presente, ¿no es verdad?, para que nosotros veamos lo que vamos a explicar. Y estaba diciendo que si en este periodo existe la penetración de un espermatozoide a este óvulo, entonces se va a formar lo que se denomina huevo. Entonces ese huevo, ¿no es verdad?, es el que va a progresar a través de las trompas hasta que llega a implantarse en el útero. Si esa persona se ha embarazado en este día 14, ¿cuánto falta para que tenga de nuevo su primer día de menstruación? Otra vez 14 días. Y entonces en ese periodo se ha tomado medicamentos porque estaba en un tratamiento, por ejemplo, de artritis reumatoidea o lo que sea, puede morirse y entonces le va a aparecer nomás la menstruación y ella va a creer que es menstruación y ha habido embarazo. Sin embargo, se murió el futuro ser y no se ha dado cuenta, absolutamente no se ha dado cuenta, y hay pocos registros con respecto a esos aspectos también. Entonces es muy importante tener presente. Entonces va a aumentar la superficie, ¿no? Con la edad gestacional, el flujo sanguíneo se va a incrementar y también importa la integridad de la placenta. Los fármacos administrados durante el embarazo pueden afectar al feto por un efecto directo, es decir, sobre el embrión, efecto teratógeno, si es que produce malformaciones, que no solamente son morfológicas, que quede claro, también pueden haber alteraciones bioquímicas, es decir, de las enzimas que puede tener ese futuro ser. Por ejemplo, la lactosa es un azúcar de la leche y entonces existen enzimas, las lactasas, que pueden ser deficitarias y entonces no tolera la leche ese ser humano, ¿no? Después pueden haber también alteraciones de la conducta en él. Efectos sobre la placenta puede afectar al intercambio de nutrientes, es decir, los medicamentos pueden afectar a la placenta misma y entonces provocar problemas de intercambio de nutrientes y de elementos de desecho del futuro ser que tiene que salir a través de la placenta, ¿no?, con respecto a la madre. Y los efectos sobre la madre indirectamente también afectan al feto, es decir, los medicamentos pueden afectar a la madre e indirectamente van a afectar también al feto. Bueno, el conocimiento entonces del efecto de los fármacos de comercialización reciente sobre el feto es escaso, ya que por razones éticas las embarazadas no se incluyen en estos estudios clínicos. Entonces, no es tan así. O sea, esto es una cosa bonita para verlo en los libros. Pero fíjense ustedes que países como Bolivia, por ejemplo, es un lugar bonito e interesante para hacer experimentaciones. Y los habitantes de este país lo aceptan. Por ejemplo, viene una empresa farmacéutica y dice, a ver, quiero regalarle ciprofloxacina al hospital de niños. Si uno lee la ciprofloxacina, dice, no se han hecho estudios en los niños y además en los que se han usado provoca problemas articulares. Sin embargo, en el hospital de niños, el nuestro, el Mario Ortiz, lo usan. Entonces, le regalan y lo utilizan como no es su problema, digamos, y el problema de los pacientes ya está. Entonces, van estudiando de esa manera y entonces los presidentes hablan de que Bolivia tiene que ser digno, no es ningún digno hasta el día de hoy por la pobreza que tiene, entonces reciben lo que viene y los médicos se prestan para eso. ¿Qué quieren que le digan? Así de sencillo está, tal es así que nuestro mismo Congreso ha aprobado medicamentos que es para el tratamiento del COVID y que no tienen nada que ver en realidad con un aspecto de tipo científico, y entonces a la población le da porque el Congreso lo aprueba y que el Congreso no es la parte científica médica, digamos. Entonces, y otra cosa que siguen haciendo, aunque ustedes no lo crean, pueden mejorarle su condición de libertad a las mujeres que
estando embarazadas, sí prueban medicamentos en las cárceles, como hacían, digamos, los alemanes, ¿no? Entonces, los alemanes experimentaron en las judías, las mujeres judías, una serie de cosas en los niños, qué sé yo. Entonces, por eso es que los medicamentos antiguos tienen una mejor valoración en ese sentido, porque eso hicieron los alemanes. Bueno, los únicos datos entonces disponibles de estos fármacos proceden de estudios toxicológicos llevados a cabo en animales, cuyos resultados no son extrapolables a la especie humana. Entonces, a ver, en una misma especie puede variar la conducta del medicamento por una susceptibilidad genética. Y obviamente las mujeres no son ratas, no son conejos, no son monos, no son caballos, no son ovejas, no son nada, son seres humanos. Listo, ya está. Seres humanos no tienen nada que ver con los animales. O sea, podrán tener muchas cosas parecidas, pero no son iguales. Ustedes saben que, por ejemplo, la mayor parte de los perros no tienen la misma forma de eliminar la orina, solo creo que el dálmata es el único perro que tiene mucho de parecido en términos de la excreción renal humana. Todos los demás perros orinan de otra forma, se forma la orina de manera diferente. Entonces, los conejos tienen una enzima que se llama atrofinesterasa, los seres humanos no la tienen, y así como se sigue. Entonces, la especie humana es especie humana. Listo, se acabó. Ahora, ¿qué es importante? La colaboración que han tenido los animales con respecto a los humanos para la utilización. Pero ahora nadie dice que no, pero de que yo puedo decir que a este ratón se le ocurrió tener cáncer o a este mono cáncer y a la mujer le va a dar cáncer, puede que no. O puede ser al revés, a los animales no les dio, pero a la mujer sí puede afectarle porque la mujer es mujer y pertenece a la especie humana y no al animal de experimentación que tenemos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, cualquier cosa, rata, mono, oveja, caballo, vaca, lo que sea, no es nada de eso. La mujer es mujer, es un ser humano. Entonces, no se puede hacer eso. Además, ni siquiera la mujer depende de ella misma. Por ejemplo, si está embarazada de algún personaje de sexo masculino y tiene que estar embarazada, tiene que pedirle permiso igual a él, porque aunque sea un hombre, es su hijo. ¿Listo? Que la mujer diga, acepto, eso no vale. Porque yo puedo decir, yo soy el padre, y no quiero que me salga un monstruo, nada, listo, me opongo. Y se opone y listo, aunque sea el cuerpo de la mujer, eso es que importa. Entonces, no se hace ese tipo de estudio, ¿no? De manera directa, pero sí lo hacen de manera indirecta. Entonces, cambios farmacocinéticos. Primero vamos a ver qué aspectos más importantes de cambios vamos a encontrar en una mujer embarazada que no sea igual a una mujer que no esté embarazada. Entonces, durante el embarazo se producen cambios fisiológicos que pueden modificar el comportamiento de los fármacos de una mujer gestante, eso está claro. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? Estos cambios se deben a factores hormonales. Por ejemplo, recuerden que lo que he dicho, hay un periodo estrogénico y un periodo progesterónico. Esta progesterona mantiene al ser humano, ¿no es verdad?, dentro de las trompas y además dentro del útero, hasta que se forma la placenta para formar la gonadotrofina coriónica que sustituye a la progesterona. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aumento de los niveles de estrógenos y progesterona y otras hormonas placentarias, factores mecánicos, aumento del tamaño del útero, el desarrollo de la circulación. Entonces, la progesterona, por ejemplo, cumple un papel preponderante e importante y evita la intoxicación con drogas también, la progesterona. Vamos a ver que facilita la eliminación. Entonces, se produce primero, ¿qué vamos a tener a nivel del intestino? Va a haber un enlentecimiento del vaciado gástrico. O sea, recuerden ustedes que hay
digamos, movimientos peristálticos de mezcla, hay movimientos peristálticos de progresión del alimento. Es decir, no se va a quedar todo el santo día en el estómago, el alimento va a progresar hacia el intestino delgado, del intestino delgado al grueso, y hasta que se expulsa a través de las heces del ano, digamos, las heces fecales. Entonces, la motilidad gastrointestinal va a disminuir. ¿Eso qué va a generar? Que se absorban mejor los líquidos, porque al quedarse más tiempo, entonces están absorbiendo. También va a haber un aumento del pH. Recuerden que el pH está entre 1.3 más o menos, ¿no? Del pH gástrico estoy hablando, hasta 3.3. Pero si dice aumentar, entonces 3.5, generalmente no llegan ni a 4. 3.5, 3.6, 3.7 pueden llegar. Entonces, eso va a ocurrir. Entonces, los fármacos ácidos más ionizados se absorben peor, o sea, no se van a absorber tan rápidamente. A ver, si yo tomo ácido acetil salicílico llamado aspirina, es un ácido, es un medio ácido, pero que se ha vuelto alcalino, va a tener otra conducta y menos intoxicación puedo obtener. La absorción pulmonar también va a aumentar, porque al aumentar el volumen, porque hay un adecuado desarrollo del futuro ser, va a empujar el diafragma y va a aumentar la ventilación de esa mujer, va a respirar de manera diferente a lo que hacía antes de quedar embarazada. Entonces está sufriendo cambios importantes. Por lo tanto, si esa mujer fuese asmática y está recibiendo aerosoles, va a eliminarlos más rápidamente, como también los va a introducir, los va a eliminar más rápidamente por la hiperventilación que produce su misma situación. Tampoco caminan igual, porque obviamente el peso que tienen a nivel del vientre, digamos, es tan grande que obliga a que ellas caminen así. No hay embarazada que camine así, se va a caer de cara, obligatoriamente tiene que compensar, digamos, movándose hacia la parte posterior. Eso va a ocurrir. Y eso se llama orgullo de la embarazada, ¿no? Parece orgullosa de caminar, ¿no? Pero es para compensar, para que haya un adecuado equilibrio. Hay hartos cambios que van a producirse, no es que no haya, digamos, cambios. Entonces eso es lo que estamos viendo ahora. Después, en lo que se refiere a la distribución, todas las mujeres saben que va a aumentar su peso y es lo que menos quieren. O sea, les gusta el hecho de tener un hijo a todas las mujeres, porque algo que no da fruto, ¿para qué diablo sirve, digamos? No, ¿verdad? Entonces siempre están pensando en tener un bebé. Pero ¿qué es lo que no les gusta de eso? Engordarse, ¿no, verdad? Y engordan, sí engordan. Entonces, ¿de qué depende ese aumento de volumen? Primero del agua, ¿no? O sea, va a haber un incremento de agua, unos 8 litros más o menos. Pero ¿cómo se distribuye eso? ¿Todo está en el cuerpo de la mujer? No. Entonces eso, de los cuales el 60% de este 100% que serían los 8, 60 corresponde al feto. El líquido amniótico también, ¿no es verdad? Y la placenta disminuye la concentración plasmática máxima del fármaco. Lógico, porque si yo introduzco, a ver, una cucharilla de azúcar en una tacita así de té, voy a sentir el sabor dulce, porque es una tacita así, póngale, no sé, 20, 30 ml de agua, ¿listo? Lo voy a sentir. Pero a ver, esa misma cucharilla de azúcar, pongámosle en un tubil de agua, ¿no? O con agua, entonces probamos, ¿no? Parece que no tuviera azúcar. Bueno, si está aumentando el volumen de agua, usted mete un medicamento y se va a disolver en el montón de agua. Por eso es lo que dice, disminuye la concentración plasmática máxima del fármaco después de una dosis inicial y un aumento de la semivida de eliminación. No se va a eliminar tan rápido, porque como está tan diluido, tiene que orinar varias veces la mujer para poder eliminar también el fármaco. Entonces, ya hay cambios importantes durante ese proceso del embarazo, ¿no? La grasa corporal.
Ahí está. Otro problema que suele tener la mujer. Me veo muy gorda el embarazo, por eso van a hacerse sus controles para no tener un sobrepeso, ni tampoco desnutrir al bebé que están gestando, digamos, ¿no? Entonces, esa grasa corporal aumenta entre 3 a 4 kilogramos. De esta forma aumentará también el volumen de distribución de los fármacos liposolubles y de los ácidos grasos libres. Pueden competir con el fármaco por los lugares, ¿no es verdad?, de unión a las proteínas y alterar la concentración del fármaco libre. Entonces, hay una disminución aparente de estas proteínas plasmáticas también, porque como hay mayor cantidad de agua, ¿yo qué digo? Cuando leo las cosas existentes en sangre. ¿Cuántos glóbulos rojos tiene el ser humano? 5 millones de glóbulos rojos. ¿Por qué? Pero, ¿por todito el cuerpo? No, 5 millones de glóbulos rojos por todo el cuerpo, no, por favor. 5 millones por milímetro cúbico. Estoy señalando. Igual voy a decirle las proteínas. 7.5 gramos, o 6 gramos, o 8 gramos, porque va entre 6 a 8 gramos por cada ¿qué? 100 ml, por eso no es por la tonelada de agua, no es verdad. Entonces, ya, si aumenta el agua, obviamente que eso se va a disolver y entonces va a haber una disminución. Y por lo tanto, el fármaco que se una más a las proteínas plasmáticas al haber menor cantidad, entonces se va a unir en menor proporción y va a ser, recuerden que el fármaco libre es el que tiene acción, no el que está unido a las proteínas plasmáticas. Si hay menor cantidad de proteínas plasmáticas, entonces quiere decir que va a haber mayor cantidad de fármaco libre y entonces una dosis normal puede constituirse una dosis peligrosa. Y eso es lo que va a llegar a ocurrir. El metabolismo también cambia. Tiene que cambiar. Recuerden que he puesto ahí un hígado, no porque sea, digamos, el único lugar donde exista metabolización, pero es el órgano más importante. Entonces, el metabolismo, además aquí dice hepático, de los fármacos puede estar alterado, sobre todo a consecuencia de la inducción enzimática. Por ejemplo, ya he dicho, la progesterona, ella origina una reducción de la vida media plasmática, ¿no? Y por lo tanto va a disminuir esa vida media plasmática de otros fármacos por la presencia de la progesterona. Eso va a ocurrir en las primeras semanas del embarazo. Después va a hacerse cargo la gonadotrofina coriónica producida por la placenta y entonces va a tener una influencia también sobre la conducta farmacológica. Así que eso es importante. Y aquí tenemos un resumen de lo que va a ocurrir, digamos, en una mujer embarazada. Aquí la tienen. Entonces, ganancia de peso, va a aumentar el peso por el agua y las grasas, ¿no? Ayunos de ingesta, eso puede llegar a ocurrir. ¿Cuándo hay ayuno? En las mujeres embarazadas, cuando están todo el tiempo vomitando, no van a comer, no quieren ni saber. A veces no pueden ni verlo al marido, por último, porque como usa perfumes medio que le agradaban cuando estaba soltera, pero cuando ya está casada y con la panza así, ni lo aguanta. En serio, le estoy diciendo, les produce náusea y vómito, ¿no? Entonces, ya está, eso puede llegar a ocurrir. Va a modificarse el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, la lipoproteína. Va a haber un cambio importante en la homeostasia del calcio, el equilibrio del calcio. Recuerden que el bebé Drácula, así le suelo llamar yo a los bebés, porque le sacan de todo, les aparecen sus dientes, sus uñas se vuelven quebradizas, se le cae el pelo, todo un montón de cosas que le va ocurriendo, porque el bebé primero se va a alimentar él, no ella, él. Entonces, siempre hay que darle suplementos para que no haya estas alteraciones del metabolismo, de la homeostasia, el equilibrio de ese medio interno del calcio, el metabolismo de las proteínas, homeostasia del volumen del líquido, ¿no? La osmorregulación, cambios ácido-base, etcétera, etcétera, que van a ocurrir en una mujer cuando está embarazada, ¿no? Luego la eliminación también. Las mujeres que están embarazadas cada rato van al baño a orinar, cada rato, ¿no? Entonces eso, pregúntenle a cualquier mujer, eso va a ocurrir. Entonces la filtración glomerular aumenta a medida que avanza el embarazo, por lo que la eliminación de fármacos por esta se va a incrementar porque va más veces a orinar.
¿Qué es lo que has notado tú durante tu embarazo como un cambio importante? Cada vez me da ganas de orinar, dice. Entonces ahí está. Eso va a ocurrir, ¿no es verdad? Entonces, por eso va a incrementar también la velocidad de eliminación de los fármacos. Ya, y aquí tenemos, ¿no? Cambio farmacocinético del embarazo, eliminación, metabolismo. No hay aumento del metabolismo del primer paso. Aumento de la progesterona, que es un inductor enzimático, hace que se eliminen enzimáticamente los fármacos. Un aumento de los glucocorticoides, la expresión, aumento del flujo sanguíneo renal y aumento del ritmo de filtración, que se manifiesta como una mayor tendencia de ir al baño a orinar. Entonces eso le va a ocurrir a las mujeres embarazadas. Ahora, concepto de vedatogenia. Ya les he dicho desde un principio que en los primeros días del embarazo no hay malformaciones, hay abortos, eso es lo que existe. Entonces veamos eso. Es importante conocer y evaluar la relación riesgo-beneficio. Si yo tengo, a ver, una mujer embarazada y al revisarla, digo, tiene tuberculosis, ¿qué tengo que evaluar para darle los medicamentos? Ya sé que tengo que darle isoniazida, piracinamida, etambutol. ¿Puedo empezar a pensar en darle además estreptomicina? No, porque tengo que valorar el riesgo-beneficio. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la estreptomicina? Podría sustituir por otro medicamento, pero no estreptomicina, porque va a provocar sordera, eso va a provocar. Y entonces, si el niño nace sordo, ¿no? Es mudo. Definitivamente va a ser mudo. No porque haya afectado la capacidad de poder hablar. Lo que pasa es que si uno no escucha, ¿qué va a hablar? Si nosotros no, ¿qué es lo que hablamos constantemente? El español, ¿no ves? El español. ¿Acaso escuchamos inglés? Si no, hablaríamos en inglés, si todo fuera inglés. ¿Sí o no? Entonces, igualito le ocurre al sordo. Si el sordo no escucha, ¿qué quieren que hable? Va a volverse sordo mudo. Entonces, eso tengo que evaluar. Y digo, bueno, de estos fármacos que tengo aquí, no voy a usar este porque esto va a provocar este problema. ¿Qué está haciendo? Está evaluando la relación riesgo-beneficio. Es decir, el efecto terapéutico esperado en la madre y las eventuales reacciones adversas que puedan producirse tanto en la madre como en el feto. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define que el uso racional de los fármacos administrados a una mujer embarazada debe entenderse como que las pacientes reciban de los fármacos indicados para su situación clínica de manera adecuada. ¿Qué es lo que tiene usted? Hipertensión. ¿Qué es lo que tiene usted? Diabetes. ¿Qué es lo que tiene usted? Tuberculosis. Entonces, busque los mejores medicamentos. Y siempre hay que dar dosis bajas terapéuticas. Y cuando yo estoy hablando de dosis bajas terapéuticas, a ver, si yo diría, tengo que darle furosemida 20 miligramos. ¿Con cuánto es la dosis mínima? 15. Ya. ¿Le puedo dar 1? No, porque 1 miligramo no va a ser orina, no tiene una acción terapéutica. ¿Cuándo tiene acción terapéutica? Cuando llega a los 15 miligramos. Y esa es la dosis más baja. Ahora, quiero aclarar otra cosa. El paracetamol, en los últimos estudios que se han hecho, produce autismo. Una mujer que tiene fiebre puede tomarse un paracetamol y va a nacer su hijo con autismo. No, porque es una tableta nada más. Pero si va a tomar cada 6 horas durante 6, 7, 8 días, 10, 15 días, no, esa es otra cosa. No estoy hablando de una tableta, estoy hablando de varios días y varias veces durante el día. Eso sí va a provocar problemas, pero no una. Entonces, porque tampoco pueden dejar a la mujer con fiebre, es que se cague de fiebre, pero la cosa es que no le ocurra nada al bebé. No es tan así tampoco. Es un ser humano y hay que buscar la forma de resolver los problemas. Y vamos a ver que la temperatura causa malformaciones congénitas también. Ahí tienen ustedes las cosas que pueden ocurrir con el uso de medicamentos.
Por ejemplo, ahí como dice la compañera, eso es un labio leporino, lógicamente. Puede ser que sea solamente labio leporino y puede haber también paladar hendido, ¿no es verdad? Y esto no es que tras que nace hay que hacer la cirugía, no se debe hacer eso. Hay que dejar pasar unos meses, se le pone una prótesis plástica para que en la maternidad, sobre todo las paisanas lo dejan estos niños, porque los padres no los reciben. Creen que la mujer es la culpable de eso y no es la mujer. Pueden haber muchos factores que produzcan esos labios leporinos. Vamos a ver enseguida, no vayan a creer que no vamos a ver los fármacos que producen estas cosas y todo ese tipo de cosas. Entonces, en la medida que no se deba usar medicamentos, ni siquiera vitaminas en una mujer embarazada, es mejor no hacerlo. Con eso no estoy diciendo que si le hace falta hierro no le den hierro. Estoy diciendo si en la alimentación que tiene esa persona, todo eso está dentro de los parámetros normales y no requiere medicamentos, no le den hierro. ¿Para qué? Si solamente con la alimentación, su forma de vida ya resuelve su problema. Pero si hay una necesidad, si tiene fiebre, no la van a dejar así también. Entonces hay que bajarle la temperatura y ver, de resolver el problema y identificar el problema. Entonces, siempre es mejor dar el medicamento que esté mejor estudiado y que se comporte con un menor riesgo para el desarrollo embrión fetal. Generalmente, cuando hay malformaciones congénitas, bueno, cuando se produce la organogénesis, no la embriogénesis, cuando se está organizando los órganos, cuando se están formando los órganos, ahí es donde hay más problemas. Y obviamente al finalizar el embarazo, incluso después del embarazo, puede, por ejemplo, en las mujeres que tienen, digamos, depresión postparto, por ejemplo, que van a dar drogas antidepresivas, puede pasar a través de la leche, se lo están dando al bebé y va a alterar su desarrollo neurológico. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define como agentes teratógenos como cualquier sustancia química, no siempre lo vale, agente físico, por ejemplo, los rayos X, la temperatura, el hecho de que una mujer embarazada esté trabajando en esos hornos de panificación, donde hay tremenda temperatura, no es bueno que esté, no, porque va a tener problemas con sus agentes infecciosos, toxoplasmosis, Zika, rubiola, etcétera, etcétera, o estado carencial, trastorno en el periodo embrionario fetal, es capaz de desencadenar, digamos, efectos adversos, por favor, anatómicos, por ejemplo, el caso del labio leporino que hemos visto, pero también pueden haber bioquímicos, es decir, problemas enzimáticos, puede haber, ¿no? O de la conducta. Entonces dice, ¿por qué este niño no tendrá una adecuada conducta o no tiene un buen rendimiento en el colegio? Tiene muchos problemas de conducta. El autismo, por ejemplo, es un problema de conducta. ¿Listo? Entonces eso puede generarse a través de los medicamentos, sí. Y les puedo asegurar que en esta población antes no se conocía ni se sabía que existía el autismo. Ahora hay gente que llega a tener ese tipo de niños. Entonces, habrá aumentado porque sí. Miren, ahí está. Por ejemplo, agentes químicos y malformación. La talidomida, medicamento que se usaba ¿para qué? Para náuseas y vómitos en las mujeres embarazadas. ¿Dónde lo probaron? En las mujeres de manera directa, no en los animales. ¿Dónde? ¿En qué parte? En Leipzig, Alemania, en una ciudad de Alemania. Entonces le dieron y entonces tuvieron defectos en los miembros, malformaciones cardíacas. La aminopterina, ¿no? Anencefalia, hidrocefalia, labio leporino, fisura del paladar. La difenhidroína, que se conoce con el nombre de fenitoína, fármaco utilizado para el tratamiento de la epilepsia, ¿no? Síndrome de hidratoína fetal, defectos faciales, retardo mental. Ácido valproico para el tratamiento de la epilepsia, las crisis de ausencia, una droga de primera línea de efectos del tubo neural, de todo el tubo neural, genera anencefalia, todo eso
¿no? Entonces, anomalías cardíacas, urogenitales, esqueléticas, la trimetadiona, fisura del paladar, defectos cardíacos, anomalías urogenitales, esqueléticas, el litio, que se utiliza sobre todo el carbonato de litio para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas, malformaciones cardíacas, las anfetaminas derivados de la adrenalina también provocan esos problemas, ¿no? Labio leporino, fisura del paladar, defectos cardíacos, todos esos problemas pueden haber con eso. Son todos los medicamentos esos que producen eso. Fuera sencillo para el médico estudiar eso, ¿no? Todos los medicamentos están sujetos a generar problemas de ese orden. Entonces vamos a seguir viendo más ejemplos todavía, no solamente eso, ¿no? Más ejemplos. Agentes físicos, ya hemos hablado de eso. Miren la hipertermia. No pueden dejar a una mujer con fiebre. No. Se le dará una tableta, se baja la temperatura o se la mete a una bañera con agua natural y que baje la temperatura. Por la hipertermia, ¿qué va a producir? Miren, anencefalia, defectos del tubo neural, abortos espontáneos, defectos cardíacos, defectos de la pared intestinal, los rayos X, microcefalia, espina bífida. Por ejemplo, la gente, las parejas de ahora, yo no sé cuál es el problema que tienen con el sexo. Los hombres lo primero que quiero tener un hijo varón, ¿para qué será? Si se han casado, digamos, si le sale mujer o hombre, también, mientras no le salga marica y lesbiana, todo bien, gracias. No, ¿verdad o no? Listo. Está normal, listo, ya está. Además, el ser humano, ¿no? Aquí tenemos eso. Aquí mujer, allá hay un hombre, otra mujer, otro hombre, y ahí, ¿cuál es el problema? Tiene que haber de todo un poco, porque si no, estamos listos. No es verdad. Entonces, igual, si uno llega a tener un hijo hombre o una mujer, ¿cuál es el problema? No, ecografías, que radiografías, que veremos de qué sexo es, paran buscando sonceras, digamos. ¿Cuál es la razón que le nazca? Si tú no sepas eso, que nazca bien. Lo importante es que nazca bien. Ahora, otra cosa que buscan, que nazca bonito, busquen siempre una pareja hermosa. Mira, todos quieren tener ojos celestes, verdes y todo. La mierda, no hay donde más brillar, puros ojos negros ahí. Busquen su menona o alguna huevada de esas, pues no, ¿verdad? Ya le dio todo al queso y ya está. Pero claro, todo el mundo, a ver, ¿qué se enoja? ¿Qué quisiera tener ojos celestes? Buscaste por un perro dálmata no, un lobo siberiano, listo. Ya tenemos un ojo celeste. ¿Cuál es el problema? Entonces, algunos agentes biológicos, agentes infecciosos, malformaciones como la toxoplasmosis, por ejemplo, puede provocar hidrocefalia, ¿no? Calcificaciones cerebrales, microtalmía, la rubiola grave, ¿no? Son unos granitos nada más, como la alfombrilla, parecido a eso, y provoca catarata, glaucoma, defectos cardíacos, sordera, el citomegalovirus, microcefalia, ceguera, retardo mental, el herpes virus, ¿no es verdad? Microtalmía, bueno, todo lo que ustedes puedan ver para no estar leyendo parte por parte. Entonces, estos son los agentes biológicos que pueden llegar a provocar, incluyendo otras patologías, son ejemplos. El Zika también produce defectos del tubo neural, ¿no? Picaduras de mosquitos, ya está, ¿no es verdad? Entonces, ahí tenemos. ¿No? La teratogénesis puede manifestarse como muerte fetal intrauterina, ¿no? Retardo del crecimiento fetal, carcinogénesis, malformaciones estructurales orgánicas o efectos funcionales, ¿no? Entonces, eso también es importante tener. Ahora, condiciones para producir la producción de malformaciones como etapas del desarrollo. Miren ustedes, etapa de preimplantación, antes que el huevo se implante en el útero, es decir, está viajando por la trompa la primera semana, 7 días data, desde la fecundación hasta la implantación en el útero. ¿Qué puede
periodo de máxima embriotoxicidad. ¿Pero qué hacen los fármacos? Los fármacos pueden producir la muerte del embrión, pero no dan lugar a malformaciones congénitas. Por lo tanto, ¿qué cree la mujer? Que es su menstruación nada más, porque está dentro de le faltan 14 días para que le venga la menstruación. Y si eso estaba hablando de la primera semana antes de la implantación, entonces, ¿qué va a pensar? Que se le adelantó el proceso menstrual y eso lo va a creer y es un aborto producido por los medicamentos. Ya está. ¿No ves? Malformaciones congénitas, no se dispone de esos datos, no hay eso, no existe eso. Entonces, etapa de embriogénesis u organogénesis. Aquí está lo grave, desde la implantación, desde el séptimo, octavo día, ¿no? Hasta la octava semana. La vulnerabilidad del embrión es mucho más elevada, ¿no? Ahí se pueden producir las malformaciones congénitas específicas importantes. Polidactilia, sindactilia, labio leporino, ano imperforado, todo lo que quieran ustedes, dependiendo del momento en que sea afectado ese ser humano, cuando se está formando qué parte del ser humano, ¿no? Entonces, y la etapa afectada, ¿no? Comienza a partir de la octava semana, durante esta fase del desarrollo, malformaciones morfológicas importantes, por ejemplo, diferenciación de los genitales externos y la histiogénesis. Estos no son homosexuales, no son. Entonces, son hermafroditismos que pueden aparecer por el uso de los medicamentos. Hay mujeres que siguen o continúan tomando anticonceptivos y no saben que están embarazadas, ¿no? Y pueden cambiar el sexo a su hijo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no es verdad? Entonces, eso. Proceso que dura todo el periodo del desarrollo intrauterino, hasta el 9º mes, pero después de eso puede seguir el problema, puede seguir habiendo afectación. Ya les dije, una mujer que tenga depresión postparto, si le dan antidepresivos tricíclicos, entonces eso va a pasar a través de la leche materna, le está pasando al bebé, y entonces altera el desarrollo neurológico, porque nadie me va a decir que los bebés cuando nacen caminan, hablan, se sientan, dicen mamá, papá, tras que nacen. No, si a alguien le sucede eso, mira, va a pensar que es hijo del diablo y va a salir disparando. No, ¿verdad? No ocurre eso, no es verdad. Entonces, hay un desarrollo, un crecimiento y un desarrollo neurológico que, fíjense que normalmente, ¿no? A los 12 meses camina un ser humano, ¿no? Se para, camina. No lo hace desde que nace. No se sienta desde que nace solito, no lo hace. Va desarrollando poco a poco. Y si su madre, que le está dando la leche, está consumiendo medicamentos, pues va a alterar también, ¿no? Ese crecimiento y desarrollo por parte. Entonces es importante. Ya, susceptibilidad genética. Todas las mujeres funcionan de la misma manera. Hay por ejemplo, en los colegios donde más llega a producirse este problema. Entonces, amiga, decimos que estoy embarazada ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Mi papá y mi mamá me van a matar, me van a botar de la casa. Listo, no voy a saber ni dónde ir. Bueno, tomate esto me han dicho, toma una cosa y no pasa nada. No se muere nunca la criatura. ¿No es verdad? Entonces, esa persona no tiene una susceptibilidad genética como hay otras. Hasta con el olor del medicamento pueden abortar, pero hay otras que no. Entonces, eso depende ¿no? La respuesta del embrión a agentes exógenos depende de su constitución genética. Estas diferencias hacen muy difícil que se extrapolen los datos que se encuentran en los animales hacia el ser humano y obligan a realizar estudios de teratogenicidad, ¿no? Al menos 2 especies animales para que uno podría más o menos decir podría ocurrir esa mujer. Y aún en los mismos animales las conductas de los medicamentos no son iguales, porque existe una susceptibilidad genética, no somos iguales. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Y ahí tienen algunas, ¿no? Aquí tenemos un colapófago, aquí tenemos una hidrocefalia, los labios leporino,
¿no? Las polidactilias, las sindactilias. Ahí tienen las diferentes malformaciones que podemos encontrar y vamos a seguir viendo en el transcurso de la clase este tipo de cosas. Ahora, estado fisiopatológico de la madre. También es importante eso. ¿Qué significa estado fisiopatológico de la madre? ¿Hay mujeres diabéticas? Sí. ¿Hay mujeres hipertensas? Sí. ¿Hay mujeres con reumatismo? Sí. Bueno, todas ellas van a recibir medicamentos. Y entonces, pueden embarazarse. El médico lo único que puede hacer es sugerir, ¿sabe, señora? Usted es diabética y le sugiero que no se embarace. Pero si le dan la maldita gana, sí se embaraza, porque al final de cuentas es un derecho humano, es un derecho que tiene. Ya después la regalando. Como siempre suelo decir, porque parece ser un mensaje, digamos, hasta tonto. Yo, por ejemplo, si tuviera una novia epiléptica, la dejo. Así me muera de dolor de amor, digamos, no importa. Ya está. ¿Por qué? Porque sé que esa tiene que seguir recibiendo medicamentos durante el embarazo y ¿qué voy a tener? Monstruo voy a tener. Entonces prefiero no tener, prefiero ser el único monstruo yo y ya está, digamos, ¿no? Entonces, listo, chao, pichón, nos vemos, ¿no? Entonces, no. Pero acaso no me quería, sí, pero hasta que descubrí que era epiléptico. ¿No? Qué triste la vida de la novia esa, ¿no? Ya sé, bueno, ya tampoco perdería mucho, ¿no? Ejemplo de agentes teratógenos, enfermedades maternas, por ejemplo, estas son el estado fisiopatológico, ¿no? La diabetes mellitus, por ejemplo, insulino dependiente, puede provocar cardiopatía congénita en esas mujeres que se embarazaron teniendo esto. En la fenilcetonuria, enfermedades del metabolismo de la fenilalanina, entonces por malformaciones y retardo mental. En la hipertensión, ¿cuántas mujeres pueden tener hipertensión? Puede aumentar el riesgo de que produzcan complicaciones durante el embarazo, como problemas de la placenta, retraso en el desarrollo del feto, etcétera, etcétera. Puede dar lugar a esas cosas. Y esos son los estados fisiopatológicos que no podemos evitarlos. Hay en la población, hay mujeres añosas que se embarazan, ¿qué vamos a hacer? Y todas gordas y se mide la presión, que vuela la presión. Y la presión, con una tableta que le den al inicio del embarazo, que se olvide ahí, no hay que tomar todos los días y a veces 2 o 3 veces al día, o 2 o 3 medicamentos. Entonces puede generar muchos problemas esa mujer, digamos, embarazada con un estado fisiopatológico. Ahora, la clasificación según la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, de los Estados Unidos. Entonces, la FDA ha clasificado en 5 categorías los fármacos. Primero están los de categoría A, para aquellos que se han estudiado y no causan efectos de ninguna índole, digamos, en las mujeres embarazadas. Entonces, aquí dice la FDA, Administración de Drogas y Alimentos. Eso significa clasificarlo en 5 categorías, según el potencial teratógeno. Entonces está la categoría A, B, C, D y X. A, B, C, D y X. 5 categorías. La X siempre va a producir malformaciones congénitas. ¿Por qué? Porque son los medicamentos que se usan para el tratamiento del cáncer. Y esos medicamentos son teratogénicos todos. Listo. Ya está. Entonces vamos a empezar a ver de este lado. Categoría A. Entonces, ¿qué dice? Fármacos para los que existen estudios adecuados y bien controlados, que no han mostrado riesgo para el feto en el primer trimestre del embarazo y no existe evidencia de riesgo en los trimestres posteriores. Obviamente que esto es una encefalia, una malformación no compatible con la vida y ya está. Ahí tenemos esa figura. Entonces aquí tenemos todos los de la categoría A, ¿no? O sea, la mayor parte de los medicamentos. El ácido ascórbico, el calciferol y así sucesivamente. Hierro, levotirotoxina, piridoxina, potasio, tirosina, tocoferol y hasta todo ahí tiene. En dosis diaria recomendada, ¿no? Entonces eso. Y fíjense que este calcio, salvo el acetato, ¿no?
Entonces es de la categoría C, aunque sea calcio. Entonces hasta eso hay que fijarse con quién viene acompañado. ¿No? Ya es categoría C, no A. ¿No? Entonces eso es lo que está diciendo. Entonces ahí tenemos otra vez la imagen que ya han visto, ¿no? Ahora la categoría B se encuentra una de las siguientes posibilidades en estudios llevados a cabo en animales. No ha existido manifestación teratógena, pero no se ha confirmado esto en las mujeres. En estudios en animales se ha detectado un cierto potencial teratógeno, pero aún no se ha confirmado en las mujeres. Entonces, esos son los de la categoría B, pero también vamos a ver un pequeño listado, no todo, ¿no? Son ejemplos simplemente de aquellos fármacos que pertenecen a esa categoría. Aquí tienen, entonces, miren, la acetilcisteína, está metida la amoxicilina, la ampicilina, la vacampicilina, etcétera, etcétera, miren el montón, si quieren, anestésicos, la lidocaína o silocaína, ¿no, verdad? Y sigue aquí también, porque esto continuará aquí, ¿no? Metronidazol, naloxona, está metido el paracetamol, si ustedes quieren, dentro de esa categoría, ¿no? Entonces, no están todos los medicamentos, pero tenemos algunos ejemplos, porque es bueno tenerlos, ¿no es verdad? Para tomar una decisión cuando nosotros estemos enfrente de una mujer embarazada. Y vuelvo a repetir, una tabletita de cualquier de estas cosas va a provocar problemas. No. Cuando se usa a repetición, eso. Entonces no vayan a pensar que la cosa es tan dramática también, no lo es. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Una popomelia, hidrocefalia, implantación baja de oreja, ¿no? Tenemos los problemas en este niño, ¿no? Bueno, la anencefalia, ¿no? Anencefalia es un defecto de la fusión de varios sitios del cierre del tubo neural, ¿no? El segundo para el merocráneo, el segundo y cuarto para el orocráneo en el proceso de neuralización durante la biogénesis. Aquí tenemos las diferencias, ¿no es cierto?, que han existido en cada uno de estos seres, que obviamente también el mongolismo ya. Ahora categoría C, la B ya hemos visto, estos fármacos solo deben de administrarse si su potencial beneficio justifica un eventual riesgo para el feto. Se encuentra entonces una de las siguientes posibilidades. Por ejemplo, en estudios en animales se ha detectado efectos teratógenos, pero aún no se ha ensayado en las mujeres, aún no se ha efectuado estudios ni siquiera en los animales y peor obviamente en las mujeres. Entonces eso puede llegar a formar parte del grupo C. Y entonces ahí tenemos algunas imágenes también, y aquí tenemos, miren, drogas del tipo C, drogas del tipo D y las del X, que generalmente son los antineoplásicos, ¿no? Y ahí tienen, miren, el enalapril está metido en la categoría C, y el enalapril es un medicamento para la presión arterial, y cuánta gente usa, incluyendo las embarazadas. Bueno, no, miren, está el omeprazol, está la rifampicina, ¿no es verdad? Y en categoría, toditos los medicamentos que están relacionados generalmente con el tratamiento para la epilepsia, el ácido valproico, la ferritoína, ¿no es verdad? Para la gota, la colchicina, ¿no? El atenolol para mejorar el funcionamiento cardíaco, pero también es un antihipertensivo, igual un antiarrítmico, la miodarona, y así sucesivamente, ¿no? Muchos medicamentos que pueden tener en los diferentes tipos de categorías. Y obviamente, vuelvo a repetirles que estos son ejemplos, ¿no?, que ustedes pueden conseguir durante su estudio de especialidad, cuando usen otros medicamentos, ¿no?, fuera de estos, que lleguen a producir ese tipo de problemas, lo van a encontrar. Entonces, siempre es bueno leer la farmacología, y voy a volver a insistir, no con una tabletita se produjo la anomalía congénita, no, porque eso
sino con un tratamiento generalmente prolongado. Entonces aquí tenemos algunas, los toracófagos, la hidrocefalia, ¿no? El síndrome de Turner, la categoría D, entonces fármacos para los que hay signos de riesgo de teratogénesis, pero su uso se justifica por los beneficios esperados. La verdad, fármacos utilizados en situaciones en que la vida de la madre está también en riesgo, ¿no? Entonces, si la madre se va a morir y no va a haber quien, digamos, atienda a los niños que ella tiene, entonces es preferible salvar la vida de la madre y no del glucosa, ¿no? Entonces, categoría de medicamentos que sirven para la fiebre. El paracetamol está en la categoría D. El ibuprofeno, categoría B, en el primero y segundo trimestre. Y en el tercer trimestre está en la D. Está en la D. ¿No? La dipirona, novalquina, dioxadol, lo que sea, está en la categoría D. Ácido acetil salicílico, aspirina, categoría D, C a dosis bajas. La indometacina, categoría C, D en el primero y segundo trimestre, y en el tercero en la categoría del diclofenaco. Entonces, categoría D en el primero y segundo trimestre, y en el tercer trimestre categoría D. Ahí tenemos, digamos, esa situación de medicamentos que sirven para bajar la fiebre, para calmar el dolor, y que también se utilizan muchos de ellos, ¿no es cierto?, como el ácido acetil salicílico, la indometacina, el diclofenaco, para las artritis reumatoideas. Se puede tener muchas mujeres que obviamente están embarazadas y que están consumiendo estos medicamentos casi cotidianamente. La categoría X son todos los medicamentos que van a producir malformaciones, por lo tanto están contraindicadas en mujeres embarazadas. Entonces, cuando se va a administrar estos medicamentos hay que buscar un método anticonceptivo que permita controlar el embarazo, para que no haya problemas. ¿No es verdad? Y recuerden, cuando digo hay que buscar un método anticonceptivo, no estoy diciendo el anticonceptivo a la mujer, ¿no? Pueden haber anticonceptivos para los varones, igual hay, no es que no haya. Incluso en algunos casos se hace la vasectomía y demás cuestiones para evitar los embarazos. Ya está, ¿no? Porque si no va a causar muchos problemas. Aquí tenemos también más malformaciones, como ven ustedes. Entonces, aquí un resumen, ¿no?, de la categoría A, de la B, de la C, de la D y de la E. ¿No es verdad? Entonces, ahí tienen el factor de riesgo que puede producir cada uno de los grupos, ¿no?, de estas categorías. Entonces, ahí viene un pequeño resumen, ¿no?, de lo que tenemos, de lo que hemos hablado hace unos instantes, ¿no? Ya, ahí tenemos. Bien. Entonces, criterios ahora de utilización de fármacos durante el embarazo. Primero, hay que considerar la posibilidad de embarazo en todas mujeres en edad fértil. Ya, eso. Entonces voy a decir otra cosa. Yo probablemente si haga un estudio rápido y empiece a preguntar a todas las mujeres existentes aquí y les digo cuándo han tenido su primera menstruación, van a decir la mayoría 13 años. Hay mujeres normales que pueden menstruar a los 8 años, y eso aquí corresponde a la pediatría, no corresponde a la medicina de la vida. Y pueden tener náuseas y vómitos por el embarazo de esas niñas, que pueden ser de sus mismos padres, de sus hermanos, de sus tíos, de los vecinos. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque estaba vomitando, le vamos a dar un antibiótico porque creemos que es una infección. Cuidado los que vayan a ser pediatras. Miren las mujeres de 8 años, pueden tener menstruación y pueden estar embarazadas. Entonces, por eso está diciendo en edad fértil, no otra cosa. Ahora, obviamente que también, así como hay ese extremo, hay el otro extremo, ¿no? En vez de tener la primera menstruación a los 13 años, puede tener a los 14, 15, 16 años, y eso sigue siendo normal, no es normal, ¿no? ¿No es verdad? Entonces, en caso de embarazo, debe prescribirse fármacos si son necesarios. Restringir al máximo la medicación durante el primer trimestre,
¿no? Y no se debe considerar ningún medicamento que esté libre de provocar problemas. ¿No es verdad? Y vuelvo a repetir, no crean que la mujer tiene que ser adulta para que se embarace. No, no existe eso. Peor, aquellas mujeres que contraen nupcias, digamos, y ya tienen un hijo previo, una hija previa, pueden haber problemas ahí, dentro de ese hogar. Entonces siempre hay que estar contemplando todos esos problemas que pueden existir por parte de nosotros, los médicos, ¿no? Ya, entonces seguimos con eso, luchar contra la automedicación. ¿Qué hace una petacuda? Va a la farmacia, véndame tal cosa y le dan, ¿no? ¿Para quién es? Hay que preguntar. ¿Es para usted? No, vayan a receta. Porque no puede estar tomando lo que le da la gana, ¿no? Elegir los fármacos mejor conocidos y los de bajo riesgo y evitar aquellos de reciente comercialización, evitar los preparados con múltiples medicamentos en uno set, Tapsin caliente, todas esas cuestiones que tienen muchos medicamentos pueden llegar a provocar mayores problemas. Utilizar las mínimas dosis posibles terapéuticas, vuelvo a repetir. No porque a mí se me ocurra que el medicamento tiene que darse a razón de 20 miligramos. No, está embarazada, mejor le doy 1 miligramo. ¿Qué va a hacer 1 miligramo? Si 1 miligramo no tiene una actividad terapéutica, ¿para qué se lo da? No se lo dé. Tiene que darle una dosis menor, que sea terapéutica. No lo puede hacer. Entonces, y el menor tiempo posible. ¿No? Si es un antibiótico que quieren usar 15 días, usen 7 y ya está. Considerar los cambios fisiológicos que se producen en la madre, que pueden influir también en la farmacocinética, tener en cuenta las características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Cuando sea posible, retrasar el inicio. A ver, voy a decir esto también. Si una mujer viene a mi consulta y tiene 8 meses de embarazo y tiene tuberculosis, yo puedo acelerar la maduración del feto. Puede hacer eso. Y entonces esperar unos días hasta que madure el feto, lo saque y así le inicio el tratamiento. No se va a morir en esta semana. Listo, pero ya lo maduré, ya lo saqué, ya está. Todo ok, ¿no ves? Eso puede llegar a pasar también. Ya, como un ejemplo. Listo, y se acabó. Listo, la próxima clase que es día miércoles, entonces vamos a empezar con la farmacología especial. Vamos a hablar sobre hipertensión arterial. Eso vamos a hablar.